estudiantes de segundo medio del Colegio Santa María de Maipú. Mi nombre es Orlando Aliaga, soy su profesor de lenguaje y en esta ocasión trabajaremos el análisis y evaluación de reportajes audiovisuales. Para ello vamos a considerar los efectos causados por los recursos no lingüísticos y lingüísticos. Para comenzar, nos tenemos que responder la pregunta, ¿qué es un reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo, en el que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que en una noticia. Además, el reportaje consiste fundamentalmente en la narración de un conjunto de sucesos con valor periodístico que posee interés para el público. Nos encontramos dos tipos de reportajes. Los reportajes escritos, que son los que se publican habitualmente en diarios y revistas, como el que estamos viendo acá, cuyo título alude a un reportaje sobre la revolución en las redes sociales, Internet, y los reportajes de carácter audiovisual, que son los que vamos a trabajar en esta clase. Los invito a ver este breve video sobre un reportaje que nos va a ser muy útil para el desarrollo de esta clase. Pongan atención. Pues bien, en este video, que es introductorio para un reportaje más amplio que ustedes pueden encontrar en YouTube, vamos a analizar ciertas características que nos van a permitir desarrollar la habilidad de analizar un reportaje. Bueno, pero ¿qué vamos a analizar en un reportaje? Vamos a ir de lo más general a lo más específico. En lo más general podemos hacernos preguntas, bueno, ¿qué tema, personajes o acontecimientos se abordan en el reportaje? Nos podemos preguntar, mientras vemos estos reportajes, ¿cuál es el propósito explícito o implícito del reportaje? ¿Qué visión o interpretación del tema, de los personajes y los hechos se hacen en el reportaje? Ahora vamos a lo más específico. En un reportaje audiovisual vamos a reconocer elementos no lingüísticos y lingüísticos. Podemos fijarnos en qué música o efectos de sonido utiliza el reportaje. Podemos fijarnos en los encuadres o planos que utiliza el reportaje. Como estos, que son los que se utilizan en el cine, en los cortometrajes y como lo estamos viendo en este tipo eh, de investigaciones. Reconocemos distintos planos que son enfoques que hace la cámara. Puede haber un plano detalle, como puede haber un plano general. Se puede enfocar el rostro o un primerísimo plano para enfocar aún más los detalles de alguien que esté hablando, o se le puede mostrar de medio cuerpo o cuerpo entero. ¿Para qué se utilizan estos planos? Para dar un mayor énfasis en lo que se está diciendo, en lo que está sucediendo o sencillamente en lo que quiere transmitir el reportaje. Podemos fijarnos en qué colores o tonalidades utiliza. Hay escenas en sepia,
Generalmente se utiliza la sepia para recordar algo que ha sucedido hace mucho tiempo o para destacarlo frente a otras escenas que se muestren en el reportaje. Utiliza infografías, mezcla imágenes con información, utiliza animaciones o imágenes en movimiento. Con respecto a los recursos lingüísticos, o sea, el uso de la palabra, nos podemos fijar, el narrador o quien presenta la investigación se hace preguntas, apela a los auditores, le hace preguntas a los auditores, hace exclamaciones con respecto a lo que está mostrando, etc. De la misma manera podemos analizar si utiliza entrevistas, con qué objetivo utiliza esas entrevistas, hay testimonios de personajes o personas ligadas o vinculadas al tema del reportaje, alguien cuenta una historia, por ejemplo, etcétera. Aparecen frases con juicios de valor o apreciaciones personales. En otras palabras, ¿qué opiniones entregan los personajes de nuestro reportaje? ¿Son opiniones a favor o en contra del tema de que estoy viendo? Vayamos a un ejemplo. Tomemos la introducción a este reportaje sobre los jóvenes que se hacen famosos. Fijémonos, ¿qué temas, personajes y acontecimientos se abordaban en este reportaje que vimos hace un momento? El tema, ¿cierto?, eran los adolescentes famosos en las redes sociales. De eso trata. Recuerden que la pregunta es, ¿de qué trata lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito del reportaje? El propósito es informar qué hacen los jóvenes para lograr la popularidad. ¿Es explícito o implícito? Explícito, porque la voz en off, esta periodista que va a presentar este trabajo, lo dice textualmente. ¿Qué visión o interpretación del tema, los personajes y los hechos se hacen en el reportaje? El reportaje proyecta una versión cercana a los jóvenes, por lo que pudimos ver, y también informa al mundo adulto sobre esta nueva experiencia. Ahora, ¿cómo lo hace? Fijémonos brevemente. ¿Qué música o efectos utiliza? Reconocemos una canción de Bruno Mars de fondo mientras van pasando las imágenes. Combina planos generales para el público adolescente que ve a estos muchachos o que los está esperando detrás de las vallas, y utiliza planos medios para mostrar a los protagonistas, en este caso los adolescentes famosos. Hay una parte, si lo recuerdan, que usa sepia para mostrar los ensayos del muchacho mientras baila, quizá para destacarlo respecto a las otras actividades. Al final de la presentación, utiliza una animación propia del Canal 7 de TVN para resaltar el título del personaje. Respecto a lo que se dice, a los recursos lingüísticos, hay una pregunta que se hace la periodista. ¿Cómo dos chicos que suben videos a internet se transforman en ídolos? Pudimos ver también dos entrevistas donde una niña hace declaraciones sobre este muchacho que es famoso, pero también hay entrevistas que se le hacen a los padres. Y respecto a esto mismo, la mamá que se le entrevista dice, no puedo entender la locura de las niñas que se vuelven locas. O sea, si retomamos el propósito del reportaje, apunta a educar o informar a los adultos sobre este mundo emergente de los jóvenes en las redes sociales. En síntesis, ¿qué nos va a permitir el análisis y el trabajo que estamos haciendo ahora? Nos va a permitir que tú desarrolles tus habilidades como receptor crítico. Es decir, podrás no solo identificar los recursos utilizados que nombramos anteriormente, sino que también el propósito o punto de vista que se intenta entregar sobre determinado tema.
No olvides que los medios masivos de comunicación forman y educan una audiencia a la que le llamamos opinión pública. Ahora bien, como ya es costumbre en este trabajo a distancia que estamos realizando, los invito a desarrollar la guía número 12, en la cual se encontrarán con un reportaje un poco más amplio con respecto a la contingencia sanitaria que está viviendo el país y van a desarrollar una serie de preguntas asociadas a ese reportaje. No olviden que las consultas, dudas y sugerencias me las pueden hacer al correo que ustedes están viendo en su pantalla o mediante el Classroom, que es donde estamos trabajando desde hace 2 semanas. Sin más, les agradezco su atención y espero que enfrenten estas situaciones con entusiasmo y responsabilidad. Nos vemos, estimados estudiantes del Colegio Santa María de Maipú.